Muy bien, vamos a comenzar nuestra lección. Vamos a comenzar nuestra lección de esta semana. Todos tenemos la obligación de estudiar las palabras de nuestro Santo Maestro, a quien nosotros identificamos como el Mashiach. ¿Ah? No está en el deber de los antimisioneros estudiarla. ¿Ah? En nosotros está el deber, ¿sí? De explicar sus palabras. Entonces tenemos ese deber como primer lugar. Digan, no tengo tiempo a veces. Bueno, en el canal se puso hasta un audio. Ya no tienes el tiempo de decir, bueno, y ni siquiera sé qué parte me toca. Bueno, entonces voy al video y ya ahí está, ¿no? Preparadito en la mesa. Ya nada más hay que consumirlo. ¿Ah? Entonces, si no lo hicieron, vamos a la próxima semana también va a haber otro video por ahí para que lo vayan haciendo. Vamos a Matitiá, estamos en el libro de Matitiá, la sección que nos toca en semana de Perashat de Korach. ¿Cuál es? 21. Capítulo 21, versículo 23 al 46. En Sinagoga Shofar Tzion se acostumbra en Shabbat, en el resto del Minjá, cuando se pasa a leer la Torah, ahí leer esa porción, la de los primeros discípulos. Estamos en capítulo 21, versículo 23 al 46. ¿Sí? Okay. Y díganme rápidamente de qué habla, porque no lo vamos a leer todo. 21 del 23 al 46. ¿Del 21 al 23? No, del 23 al 46. ¿Qué? Toda esa parte de qué trata, hay unos encabezados en muchas Biblias. Entonces ya te dice más o menos de qué trata. Ajá. ¿Ya lo tienen? ¿No? Sí. A ver, del 23 al 27, pero no hay que leer. ¿De qué se trata? De la higuera está hablando. Antes de la higuera, sí. Porque la maldición de la higuera es del versículo 18 al versículo 22. No, sí. Estamos del versículo 23 al 27. Es los... Aquí dice la autoridad de Yeshua. Ajá, le cuestionan la autoridad. La autoridad. Ajá, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo lo demás, no. Esto entonces vamos a leerlo. Ahora sí, en voz fuerte, por favor. Aquí Eliyahu, si nos haces el favor, del 23 al 27. Todos los demás ponemos atención porque voy a preguntar de qué se trató la lectura. Dice, y cuando llegó al Mikdash o al templo, enseñaba ahí los Rashei a Kohanim, o sea, los principales sacerdotes del pueblo, que se le acercaron y dijeron, ¿con qué reshut o autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio este reshut, que es autoridad? Dice aquí, nota, reshut es una orden que se da a los Kohanim para órdenes rabínicas. Y Yeshua les respondió a ellos, yo les haré una pregunta a ustedes. Si la responden, entonces yo diré con qué autoridad hago estas cosas. La tevilá o la inmersión de Yohanan, ¿de dónde vino? ¿De Hashem o de los hijos de los hombres? Y ellos pensaban en sus corazones diciendo, si decimos de Elohim, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los Benei, Adam o de los hombres, tenemos por multitud al pueblo, porque todos ellos tenían a Yohanan como Nabí. Y ellos le respondieron a Yeshua diciendo, no lo sabemos. Y él respondió a ellos, también yo no les diré a ustedes con qué reshut, autoridad, yo hago estas cosas. Ajá, entonces vean, aquí hay un hombre considerado profeta. ¿Quién es? Yohanan, ¿ok? En específico el versículo 27 dice ahí, le contestaron, no lo sabemos. Entonces les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago eso. En el 26, él dice, debemos temer al pueblo, ya que todos consideran a Yohanan como un profeta. ¿Quién considera a Yohanan un profeta? El pueblo. El pueblo, ok. Y en el versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 26, cuando después de enunciar la llamada parábola de los dos hijos, la de los viñadores asesinos, en la que
se planta un viñedo y lo da a trabajar y después manda por los frutos, por unos siervos, y los siervos son apedreados, algunos muertos, etcétera, etcétera, y al final manda al hijo y le dice: a mi hijo respetarán, y entonces lo matan y dijeron: vamos a quedarnos de herencia. Esto le dice que ellos entendieron que se refería a ellos. El versículo 46, por favor, Benciró, 46, 21-46, que dice fuerte y claro. Y pongamos atención. ¿Versículo qué? 46. No, capítulo 46, ¿no? No, Capítulo 21, 21, capítulo 21, Ah, ok, versículo verso 46. Sí. Y dijo, y buscaba la manera de echarle mano, pero tuvieron temor de la multitud porque lo consideraban profeta. Gracias. ¿Quién es considerado profeta? El pueblo. No, No, pero ¿quién? Los escribas, bueno, los que consideraban a Yeshua como profeta era el pueblo. Yeshua Rabenu es considerado profeta. ¿Por quién? Por el pueblo, nuevamente. Entonces, en el versículo 26 tenemos a Yohanan, que es considerado por el pueblo un Como profeta. profeta. Y en el versículo 46 es el último, por cierto, de nuestra sección que nos toca esta semana. Es considerado Rabí Joshua como profeta. Tenemos a dos personas, ¿sí?, consideradas profeta. Entonces, aquí viene cómo sabemos que una persona es un verdadero profeta, porque bien dice el pueblo, no los líderes. Si dijera: los doctos de la Torah lo consideraban, entonces podríamos decir: bueno, es nada más de las élites. Pero si todo el pueblo es capaz de definir quién es un profeta verdadero, si todo el pueblo es capaz de discernir quién es un profeta verdadero, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cuáles son los signos que lo evidencian como profeta verdadero? El cumplimiento de sus palabras. Ok, vamos, tienen cierta razón, pero no es todo, porque ahorita vamos a ver cuestiones. Bien, Bamidbar 12.6, rápidamente, Bamidbar 12.6, mientras que alguien más me busca Job 33, versículo 14 al versículo 16. Job 33, 14 al 16 y Bamidbar 12.6. Bamidbar 12.6. En Bamidbar, Hashem está diciendo algo muy importante de cómo se comunicará él hacia el profeta. Y en Job 33, 14, 16 nos los reafirma, ¿sí? Es otra cita que también nos habla del mismo modo en que Hashem se comunica con su siervo, que en este caso le llamamos profeta. ¿Ya lo tienen? Yo tengo yo. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Hashem, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Visión. Una es visión y la otra en sueños. Muy bien, ya tenemos. Visión y sueños. Ok, ¿qué dice Job? Job dice: y Elohim habla una vez, aún dos, y aún el oidor pierde el sentido. Síguele hasta el 16. Elohim habla una vez, aún dos, y aún el oidor pierde el sentido. En un sueño, en una visión de noche, cuando el sueño cae sobre la gente, mientras duermen en sus camas, él abre los oídos de la gente y sella el asunto con una advertencia. Muy bien, entonces en sueño, ¿no? Otra vez, en sueño y en visión. Sueño y visión, sueño y visión. ¿Estamos? Y abre el oído. Y tiene lo que dice aquí: cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Aún una persona que le caiga la profecía durante el día, no está lúcido, cae como en un cierto trance, porque tiene que ser como en un sueño, aquí nos dice como cuando cae un profundo sueño sobre los hombres. Entonces, nada más Moshe, estamos hablando ahí, que podía estar lúcido, los demás, ninguno.
¿Ah? Y ese también es el nivel, por ejemplo, de Rabbi Joshua, que no tiene esa, porque es un profeta como Moshe, según el Deuteronomio, tiene el nivel de profecía ese. Todos los demás profetas no tienen ese mismo nivel. Hay diferentes grados de profecía y vamos a ver si llegamos en esta lección a los niveles de profecía que existen según el Rambam. Muy bien, entonces eso es la forma legítima de cómo Hashem se comunica, ¿sí? Pero no, eso, una persona que me diga, oye, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, ¿cómo saber que ese sueño es realmente de Hashem? Porque Bereshit 31:24, a ver, vayan para allá, por favor. Bereshit 31:24. Aquí tenemos a un personaje muy conocido y vamos a ver primeramente si esta persona es un tzadik o es un rasha. Por favor. Dice así, dice, y Elohim vino a Labán, el aramí, en un sueño de noche, y le dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob palabras, sea buena o malas. Ok, aquí tenemos a una persona llamada Labán. A ver, ¿era un tzadik o era un rasha? No, pues un rasha. Un malvado, Sí. ¿estamos de acuerdo? Un aramí. Y le habló en sueños. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que Sí. eso es el vínculo, como dijo Hashem, que se comunicaría. Ajá, de la- Entonces, ¿Labán es profeta? No, No, por supuesto que no. O Bilam. o el Bilam. También ahí tenemos el caso de Bilam, pero ese lo dejamos aparte porque tiene unos detalles que necesitan ser estudiados aparte. Y miren lo que dice el Rambam acerca de este evento en Moreh Nevuchim, en la segunda parte, el de Bet, en el capítulo 41. Creo que por aquí tenía la guía de los perplejos, Moreh Nevuchim. No, ¿Sí? Sí, ahí lo tienen, ¿no? Sí, a ver si tienen en la parte 2, en Moreh Nevuchim, la parte 2, en el capítulo 41, es donde viene esto, justamente. Dice, es indudable que el sirio Labán era un hombre perverso e idólatra. Palabras del Rambam. ¿Ah? Lo mismo dijo de Abimelech. ¿A quién se refiere de Abimelech? ¿Se acuerdan? Es más, vamos allá. Bereshit 23, por favor. Bereshit 23. 23. Ajá. Ya. ¿Qué dice? Que está en... Que está en hebreo. Alguien que lo tenga en español para... Vayahú Elohim el Abimelech Bajadó al Laila. Sí, y en Bajadom Alayla, en un sueño de noche. Y vino Hashem a Abimelech, ¿sí? En un sueño de noche. Ahora, ¿este Abimelech también es un profeta? No. No, no es un profeta. Entonces vean, si el vínculo, la forma de comunicar de Hashem es en sueño y en visión, sí. Pero no todos los que tengan necesariamente son profetas. Por eso les digo, esto va aumentando de dificultad, porque ya tenemos a dos que no son profetas y tuvieron, por ejemplo, un sueño. More, una pregunta, por lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el pueblo también tendría esa autoridad como de facultad y decir, es que él sí es profeta, o decir como decimos, es que las autoridades es el que tiene que decidir que él es el profeta, ¿no? O sea, el pueblo es capaz de diferenciar, tiene que ser capaz. Si no es capaz el pueblo, es que, por eso dice bien el versículo, mi pueblo se pierde por causa de conocimiento. De que no tiene. O sea que, pero en ese caso no tiene que ser algún líder que No. diga, ese es profeta, ese No. que trae el espíritu de profecía. Cuando alguien tiene autoridad verdadera, nosotros solamente nos encargamos de validarla, o sea, de reconocerla. Sí, de ratificar todo lo que de dice. ratificar. Sí, si una persona, digamos, se presenta como profeta, nosotros ni lo vamos a ungir como profeta, lo tenemos que reconocer, se tiene que probar a esta persona, y si demuestra, pasa las pruebas, entonces es profeta verdadero. Punto. Ajá. Pero nosotros no ungimos, nada más reconocemos. También en el caso de un maestro, no sé, a veces por ahí hay quien dice Shaliach, que More, que Rush. No nos toca a nosotros decir, si nos toca reconocer, ¿sí? Si es verdaderamente o no es verdaderamente. ¿Ah? ¿Hay profetas hoy en día? No. Bueno, y ahorita vamos a...
Tenemos que, por eso precisamente quería tocar el tema, porque nos va a servir mucho. Y a ver si lo podemos dar en 2 o 3 sesiones para que lo podamos ver. Yo lo decía porque, por ejemplo, exactamente en estos tiempos sabemos que la élite o el judaísmo ahorita fuerte, si un rabino reconociera que nuestro rabino Yeshua era un naví profeta, pues ok, pero sabemos que realmente pues solamente esa élite es el que les puede dar ese nombramiento, por decirlo así. Pero si decimos nosotros es que reconocemos a nuestro rabino como Yeshua que era profeta, dicen, pues no. Entonces, por eso pero lo que vemos aquí en las escrituras es que el pueblo puede reconocer, validar que es profeta verdadero o no. O sea, esto no está en cuestión de manos del Sanedrín, no está en cuestión de manos de los líderes. Eso no. Y lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Entonces, ok. No todo el que tenga un sueño es profeta. Y vamos a complicarlo un poquito más. Irmiyahu 23:16. O sea, Jeremías, el profeta Irmiyahu Hanabí, el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 16. 23:16. Sí, rápido. Ya lo tengo. Para que lo lean, por favor. כה אמר השם Dijo Hashem de los ejércitos. אל תשמעו על דברי הנביאים. No escuchen la voz o las palabras de los profetas. הנביאים לכם מחבלים חמה אתכם חסון ליבן ידברו לא מפי השם. Y no de boca de Hashem, dice, hablan de una visión de su propio corazón, pero no de la boca de Hashem. ¿Estamos? A ver, léelo en español, Sí. por favor. Dice, así dice el Eterno, no escuchen las palabras de los Nabín que les están predicando ustedes. Ellos están conduciendo a la vanidad y diciendo en visiones de su propio corazón y no de la boca de Hashem. Entonces puede haber que la persona diga, tiene así, no sé, su profecía y todo lo que quieras, pero no es de Hashem, sino de ¿qué? De su corazón. De su propio corazón. Aquí hay que hacer una diferencia. Hay personas que totalmente son unos engañadores, unos falseadores, que saben que no son profetas y se hacen pasar como profetas. Pero hay veces que el hombre no es consciente de eso. Cree verdaderamente, es un hombre sincero, seguidor de la Torah, pero cree que es profeta y tiene visiones, pero no de Hashem, sino de su propio corazón. ¿Ah? Ya vamos viendo, hay personas que son literalmente engañadoras y otras personas que ellos sí de verdad creen que son profetas, pero que en verdad no lo son. Entonces ven cómo la importancia de saber cómo identificar a un profeta verdadero de uno falso. No estamos diciendo que una persona quiere engañar, ¿no? Porque sí lo hay, pero puede ser una persona que sinceramente crea que escucha la voz de Hashem, pero que no es en verdad la voz de Hashem. Sí. Entonces, a ver, Irmiyahu, ahí mismo, capítulo 6, versículo 14, y el otro dice lo mismo, que es capítulo 8, versículo 11. 6:14 y el otro es 8:11. Solo vamos a leer uno. Dice 6:14. Dice, y ellos curan la herida de mi pueblo ligeramente diciendo, hay un perfecto shalom cuando no hay shalom. O paz, ¿no? Paz. Dicen ellos, paz, pero no hay paz. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Melachim Aleph 22:11. O sea, el libro primero de los Reyes, capítulo 22, versículo 11. 22:11. Ajá. Dice así. Sitquiyá, el hijo de Kenán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, esto es lo que Hashem dice, con esto acornearás a Aram hasta que estén destruidos. Y todos los profetas profetizaron así diciendo, sube y ataca a Ramón Gilead y prosperarás, porque Hashem lo entregará en manos del rey. Aquí tenemos a un profeta. Tiene lenguaje profético. Ajá. Hay una señal, porque a veces los profetas hacen señales, ¿no? O sea, se hizo unos cuernos, aquí se hizo unos cuernos y dice,
Tzidkiyahu, así dice Hashem, así acornarás a Aram. ¿Ah? Y ella estaba profetizando. ¿Y era el verdadero profeta él? No se acuerdan, perdón, de la historia. También... Pero no se los puso en la cabeza de los cuernos. Bueno, no lo estoy diciendo así, sino que nada más estaba... la verdad no recuerdo esa parte, pero de todos modos, si se lo puso aquí y por ahí. Pero el asunto es de que él no era el profeta verdadero, pero él cree verdaderamente que está hablando voz de Hashem. Hay un lenguaje profético, hay una señal visible y una demostración pública. Tal parece, si nosotros estuviéramos ahí, pues a lo mejor le creemos, porque el lenguaje profético se parece mucho. Ahora, vamos a otra cosa. Incluso hay en que profetas que en verdad fueron profetas, pero que el Espíritu Divino los abandonó. ¿Sí? O sea, profetizaron bien en un momento, eran profetas verdaderos, pero después ya no tenían ese don y ellos seguían dando palabras como si lo tuvieran. Como un ejemplo similar, cuando el templo reposaba la Shejina, se va a la Shejina y sigue quedando más las puras estructuras, por decirlo así. ¿Sí? Y en ese tiempo del primer templo, incluso del segundo templo, había profetas, ¿sí? Profetas verdaderos, pero que también se le fue y ya no tenía. Ejemplo de la Torah. Jacob también perdió su espíritu profético, ¿recuerdan? Cuando se entristeció por su hijo. Sí, por Dios. Entonces, sus hijos, la persona que los conocían, él sigue siendo un tzadik, pero ya no tiene el espíritu profético. Pero si ya demostró que es un profeta, los demás podrían decir, bueno, pues cualquier cosa que diga, pues es profeta. Ya demostró ser profeta verdadero, pero ya no lo tiene. ¿Qué pasó? En una enseñanza hay que cuando Abraham se llevó a su sobrino Lot, se le fue el espíritu de la profecía y le regresó cuando se separaron, ¿sí? Y Lot se fue a la izquierda y él a la derecha. Esa es otra parte. Con esto, a veces se va el espíritu de la profecía y ya por alguna circunstancia regresa, y ahí tenemos ese ejemplo. O en el caso del rey Shaul. También Shaul, eso es también un buen ejemplo, porque sí, ahí dice la escritura, incluso él profetizó, Sí. pero después, Se dice que se fue. ¿y por qué no digamos? Muchas personas que lo seguían decían, pues me parece como que, ¿por qué está persiguiéndolo? Pues ha de ser de Hashem. ¿Por qué? Porque él es profeta. Quiere matar. Tal vez no lo entiendo por qué está persiguiendo a David, pero si es cosa de Hashem, ¿cómo digo que no? O sea, había personas que seguían a Shaul y como lo vieron profetizar, ¿sabes? Pues, oye, es el rey de Israel, entonces... Pero ya no lo tenía. Dice que el espíritu lo atormentaba, un espíritu. Entonces vean cómo es de importante saber, y de hecho los primeros discípulos dicen, hay que sopesar los espíritus. ¿Ah? La Didaje también tiene cómo probar a los profetas. Y vamos a llegar a eso. Y otro ejemplo también, por ejemplo, cuando Kefas está ahí, Ananías y Zafiras, ¿no? Intentan, pues, por la venta de la propiedad, y dice, ¿por qué ustedes maten? ¿No? O sea, como en ese momento, ellos en un principio sí estaban en su corazón entregar y todo, pero llegó un momento en que dicen, mejor para qué damos. Por ejemplo, en la tradición judía se dice que la profecía cesa con Malaquías, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es que tiempo después seguía habiendo profetas, por ejemplo, en la época de los apóstoles? No, pero fíjate que ahí dice, el Ruach HaKodesh dijo. O sea, no eran ellos. Sí, pero es que para esto precisamente vamos a ver los niveles de profecía. Hay, que no me quiero adelantar, pero vamos a adelantar. Y vamos a, todo concuerda, todo concuerda. O sea, no es como tal es profecía, pero sí
Sí. Sí, no te Bueno, adelante, no te adelante. bueno, a ver, me regreso, porque si no, pierdo la atención, van a decir, pues ya me la sé. ¿No? Ya nos dio la respuesta. Entonces, mira, vamos, escuchen lo que dice el Rambam, ¿no? Estoy en Moreh Nevuchim, dice así. Ya se ha declarado, porque tiene varios capítulos dedicados a la profecía, no lo podemos leer aquí, por falta de tiempo. ¿Sí? Entonces él explica primero que para un profeta es que le habla un ángel. Por eso dice, ya se ha declarado que la aparición o el discurso de un ángel, cuando se alude a ello en la escritura, ha tenido lugar en visión o en sueño. O sea, cada vez que la escritura te diga literalmente, o cuando no te lo diga, que una persona habló con un ángel, eso no pasó en la realidad. O sea, no estaban así como tú y yo, y de repente se le apareció un ángel a Ben Siró y le habló ahí. No, estaba en sueño, estaba en un trance. Aunque la escritura no te lo diga, porque la regla, Bamidbar y yo vimos que es en sueño y en visión, no es en estado lúcido. ¿Ok? Siempre, en todas las partes que veas. Dice, no importa que se haga constar o no se haga constar, según hemos dicho. La cosa realmente es importante. En algunos casos el relato comienza manifestando que el profeta vio un ángel. ¿Cuántos escritos tenemos esos? En otros empieza hablando de un ser humano que luego se manifiesta ser un ángel. Parece un ser humano. Los papás de Shimshon, que dijo, se le apareció un hombre, ¿no? Y le habló y todo eso, y después que vieron que ascendió y todo eso, y era un ángel. Primero, también, se le presenta primero como un hombre, y al final descubrimos que es un ángel. En tales visiones el profeta, o cuando ve a Hashem, o cuando le habla a Hashem, o cuando ve a un ángel, oye que le hablan sin verlo, o que ve que un hombre le habla, y etcétera, 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 luego se averigua que es un ángel. En este último caso es de las profecías. El profeta cuenta haber visto a un hombre que hacía o decía algo, y solo después descubre que es su condición angélica. Bueno, aquí está diciendo todo cómo son las visiones, pero no tenemos tanto tiempo para irnos para allá. Nada más tocamos, nos saltamos un poquito, y dice, fue adoptado este importante principio por uno de nuestros maestros más notables, sabios, Rabbi Hillel el Grande. Aquí está citando Bereshit Rabbah, el Midrash, el que dice, al exponer el pasaje de la escritura que comienza, y Hashem se apareció en él en la llanura de Mamre, Abraham vio 3 hombres, corrió a hablarles, y el Rabbi Hillel sostiene que las palabras de Abraham, Señor mío, ahora te he hallado gracia ante tus ojos, no quieras alejarte de tu siervo, fueron pronunciadas por él en visión profética. Es decir, que esto sucedió en visión profética porque Abraham era profeta. Bueno, nos saltamos tantito. Bueno, esto está en Moreh Nevuchim, en el capítulo 42. No voy a saltar porque si no, no vamos a terminar. Las pruebas, entonces vamos a las pruebas. Primero, precisamente es que existe pruebas porque hay, como dijimos, hay personas que nos pueden engañar o que nos podemos equivocar. Entonces vamos a ver los criterios. Devarim 18, 21 al 22. Aquí la Torah nos enuncia varios criterios para la identificación de los profetas. Devarim 18, 21. Y vean cómo la Torah está hablando a todo el pueblo judío, y no se dirige especialmente al Sanedrín o a los jueces o al rey, porque está en poder del pueblo, ¿sí? Validar o no al profeta. ¿Sí? 18, 21 y 22. Dice, y si ustedes preguntan en sus corazones, ¿cómo sabremos si es palabra que no habló Hashem? Que nos habló Hashem. Que no habló Hashem. No hablo. Cuando hable un Naví en nombre de Hashem y no sigue la palabra y no suceda la palabra que él habló, soberbiamente ha hablado el Naví, no tiene nada que temer de él. Muy bien, entonces lo primero que tiene que tener el profeta es una señal visible. ¿Sí? Por eso dice, ¿cómo vamos a saber que Hashem no ha hablado? Cuando el profeta hablara en nombre de Hashem y no aconteciere lo que él dijo. Entonces, si no acontece lo que él dijo, es palabra que Hashem no habla. Nuestra haftará del día de hoy.
la Haftará de Korah, tenemos el pasaje de Shemuel. Shemuel le habla al pueblo y les dice, a ver, ¿qué les dijo? Les reprochó de que pusieran un rey. ¿Qué más? Que ese rey los iba a maltratar. No, pero específicamente la parte de nuestra Haftará. ¿No? Vamos a abran su Humash y en la Haftará les di una prueba. Les dijo, hoy es época de ¿qué? De lluvia y truenos. Ah, no, pero le dijo, hoy es ciega, pero yo voy a clamar a Hashem. O sea, es tiempo que no llueve. Yo voy a clamar a Hashem y Hashem les va a dar lluvia. Esa es la señal visible, o sea, un milagro. ¿Estamos? Entonces el profeta tiene que dar un milagro. Sí, a ver. ¿Qué capítulo es? 11. Era primera de Samuel capítulo 11, ¿no? Capítulo 11. Pero desde el 14. 14, ¿no? Dice, y dijo Ismael al pueblo, venid e iremos a Gilgal. No, espérame tantito, porque está demasiado larga la lectura. Busca en sí el versículo donde dice, hoy es época de siega. Ajá, o sea, no llueve. ¿Sí? Y también, ¿escucharon el comentario de la Haftará? De Rashi. ¿No, verdad? Sí. Bueno, pues el comentario de la Haftará tratamos justamente eso. Aquí está. ¿Qué significa esa señal? Ajá. Dice, también ahora Escuchen. mismo aguarden y miren este gran hecho que el Eterno hace delante de vuestros ojos. ¿Acaso no es época de siega de trigo hoy? Yo rogaré a Adonai y él producirá truenos y lluvia, a fin de que sepan y vean que es grande vuestra iniquidad que han hecho delante del Eterno, pidiendo, nombra para nosotros un rey. Clamó Shmuel al Eterno y produjo Hashem truenos y lluvia en el día aquel. Entonces todo el pueblo tuvo gran temor de Adonai y de Shemuel. Y dijo todo el pueblo a Shemuel, ruega por tus siervos al Eterno, el bien tuyo, para que no muramos, porque hemos agregado a todos nuestros pecados esta maldad de pedir para nosotros un rey. Gracias. Lo vuelven a reconocer como profeta. ¿Por qué? Porque da una señal. Si manda a llover cuando es tiempo de lluvias, pues de todo más llueve. O sea, ¿no? Pero cuando no es tiempo de lluvias y clama y llueve, por eso dice, el pueblo temió a Hashem y a Shmuel. Y a sus siervos Y a su siervo Shmuel. Como Moshe, ¿no? Tiene que haber entonces un milagro, tiene que haber algo que haga el profeta para validar. ¿Quién fue el que cerró los cielos y no llovió? Pues Elías. Buen tiempo. Ajá. Por tu palabra cerrará el cielo y por tu palabra vendrá la lluvia. Entonces tiene el profeta forzosamente, estamos buscando por versículos, ustedes se acuerdan de versículos, tiene que ser así. ¿Por qué lo hacen? Porque Hashem dijo en Devarim 18:21, para validar un profeta lo primero que tiene que hacer es llegar con una señal, y si dice, oye, ¿saben qué? Hoy va a haber un eclipse, ¿no? Por ejemplo, digamos una persona que dice, hoy va a haber un eclipse, y sucede el eclipse, entonces pasa la primera prueba, de que puede que este sí sea profeta. Y de que no lo vio en redes sociales o en noticias. Ajá, no, sí, porque si está anunciado ya astrológicamente que va a suceder, entonces dices, bueno, pues también si consultas Google, pues cualquiera puede saberlo, ¿verdad? Pero estamos hablando en el tiempo pasado, que no era así de que no había, de repente así que te dicen, pero que se presentara una persona, ¿no? Se presentó una persona y que dijeran, ¿saben qué? Ustedes busquen en internet y va a suceder terremoto no se puede decir, pero que diga un terremoto, muy bien, me gusta el ejemplo. Va a haber un terremoto, eso no se puede predecir. Y en el día y hora exacta empieza el terremoto. Este sí pasó la primera prueba. Si no pasa, entonces no, ya no te probamos, ya no te hacemos la segunda prueba porque no pasas la primera. ¿Sí? Entonces la primera prueba es, como dice la Torah, tiene que haber un milagro, una señal visible de su autoridad divina. O sea, eso te dice, Hashem te dice, yo estoy respaldando a este hombre. Muy bien. Como leemos, ¿no? Que dice Moshe, si la tierra abre sus bocas. Nuestra parashá. Dice, si estos hombres mueren como cualquier otro hombre, Hashem no me ha enviado. Pero si Hashem hace algo nuevo, entonces van a saber
que realmente yo he venido por parte de Hashem. Ajá. Entonces, ¡pum!, se los trae a la tierra y es señal de que Hashem está respaldando a Moshe como su profeta. Ajá. Ok, bien, le buscamos por aquí, buscamos por allá y en todas partes está. ¿Sale? Ok, esa es la primera prueba. Y esta es en la que muchos engañadores no pueden. O sea, si la persona es profeta, pero te dice, no, mira, en 50 años va a suceder eso. Bueno, no, tienes que dar una prueba que aquí, palpable en nuestros días. Ajá. No puede decir a mucho tiempo hacia adelante. Sí, como el cristianismo que, por ejemplo, dice, el Señor Yeshua vendrá por segunda vez. No sabemos el día y la noche, pero de que viene, viene. O sea, es que así lo dice, que sí va a venir. Sí, un profeta, para que le llamen profeta, tiene que cumplir requisitos. Y el primero es que hizo a ver, ¿qué milagro hizo? Para que le llamen profeta, ¿no? Joel, tú estás diciendo que los profetas los elige el pueblo. No, los validan. Me estoy dando entonces no me expliqué bien. No los hace el pueblo. Valida, verifica. El pueblo valida. Sí, ratifica. Pues es lo mismo, pues, porque si a ti no te valida el pueblo, aunque seas profeta, no lo eres. No, lo está diciendo el pueblo. En este caso yo a lo que voy, puede alguien con un poder supremo, que no haya, por decir, que no vea milagros ni nada, proclamarse profeta, pero si tienes muchos seguidores, en este caso un ejemplo como el Papa, que ya ves que es millones de seguidores y muchos creen en su palabra y lo que dice. Si él llegara a decir, yo soy el profeta, y esa gente que lo sigue, Primera señal, tiene que haber un milagro. pero luego la religión muchas veces es ciega. Muchas veces no, pues porque es mi pastor, es quien me guía, es esto, es... No, pues sí, yo lo Pero lo que dice la escritura es milagro. Primera evidencia de que es profeta, tiene que haber un milagro. Sea quien sea. Sea quien sea. Mira, dice aquí en Devarim, o Deuteronomio 13:1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señales o milagros, y aqueciere la señal o el prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dios ajenos, que no conocís y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Hashem nuestro Elohim os prueba para saber si amáis a Hashem nuestro Elohim con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Segunda señal para verificar a un profeta, esa es. Primera, que dé señal. Y aquí la de segunda dice, ya te dio señal, ¿se cumplió? Si habla en contra de la Torah, no. Entonces puede... Los antimisioneros. El Papa habla en contra de Sí, de la pero de la porque Torá, tiene hace la todo lo contrario, óptica en lo dice que ahí. él rompió la Torah, hizo una nueva religión y todo eso, pero nosotros lo explicamos correctamente y nunca hizo eso, ¿no? Entonces, a esa parte, a ver. Como Joan Sebastián, que él decía que era el profeta del pueblo y pues nada que ver. Poeta. Era el poeta, ¿no? ¿Quién dijo eso? Sí, pero es que... Bueno, también. Ok, profeta. entonces... Una pregunta, More. ¿El Bilán era profeta? No, Es que se va a delatar. me adelanto, pero porque también vamos a ver, o sea, el profeta, para ser profeta, no puede ser un rasha. Ajá, o sea, tiene que haber coherencia. Tiene que tener Si miedo. vas a dar mensajes divinos, o sea, Hashem te va a ocupar, necesita estar ese vaso limpio. Midot, ¿no? Pues, Ajá, tiene que tener una elevación espiritual. Si tú ves, y ahorita vamos a ver justamente eso, vamos para allá. A ver qué. Porque también el Mesías, Yeshua, dice, guardaos de los falsos profetas. O sea que también saben hacer milagros, señales. Sí, porque puede pasar. Y es totalmente cierto.
O sea, por fuerzas de la tumá pueden hacer un milagro, sí. Pero la segunda señal es, ¿cuál les dijimos? La segunda señal Que es hablen en necesidad. contra de la Torah. Si habla en contra de lo que es la Torah, o sea, tú sabes, y está escrito, pero te dice, oye, ¿sabes qué? No, que siempre no, que le busque, ya le 3 patas al gato y hace todo eso. Oye, pues si está en contra de la Torah, no pasa el segundo. Aunque haga milagros y milagros y milagros. Si los No pasa. seguidores no estudian Torah, Exactamente. Incluso la Torah dice, y el tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto trató de rebelión contra Hashem nuestro Elohim. Y es, por ejemplo, More, como por ejemplo, 13:5. en el caso de cuando estaban con el faraón, los brujos, los hechiceros también hicieron señales en las primeras plagas. Por supuesto. Y quién puede, por ejemplo, si lo vemos ahorita en que una vara la convierta en serpiente. Hasta aún, ahorita en esos tiempos, nadie ha podido hacer eso, más que los hechiceros del faraón. Pero en la segunda, tercera ya no pudieron. Entonces, pero sí hicieron señales. Y eso es en la película, Sí. porque en la realidad fue todavía más sorprendente. El texto hebreo nos dice Nahash, que convirtieron la vara en Nahash. ¿Qué palabra aparece? ¿Me justa? No. Tanim. ¿Qué es un tanim? Un cocodrilo. Un cocodrilo. No, el texto hebreo, vayamos allá, no dice Nahash. Sí, dice. Dice Tanim, o sea, un cocodrilo. No lo convirtió en serpiente, se convirtió en cocodrilos. Pero consultando el hebreo, ¿no? Pero de alguna manera sí es algo sorprendente. Más sorprendente. Aunque no- Pero más sorprendente porque Más sorprendente. después la vara de Moshe que regresa a Esa ser vara vara fue un cocodrilo. y como vara se traga Al a cocodrilo. los Sí. cocodrilos de los... O sea, vemos Hechiceros de Faraón. el tamaño de milagro que vemos ahí. Pero aún en la actualidad nadie ha podido hacer esas señales. Entonces, vamos bien. Primera señal de autenticidad de un profeta, tiene que hacer un milagro, tiene que cumplirse tal cual dijo. Segundo, tiene que, todo lo que diga no puede contradecir la Torah. Por eso la Torah es tan importante, ¿no? La Torah escrita, o sea, es la base de todo. Si contradice eso, ya no pasó a la segunda prueba. Pero digamos, no dice nada en contra de la, por así decirlo, el lenguaje de los primeros discípulos, la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tercer punto? Miren lo que enseña el Rambam. Dice, la mejor prueba de la condición profética de un hombre es verle huir, abstenerse y menospreciar los placeres corporales, singularmente la del tacto, sentido y la del sentido. Según Aristóteles explica que es una desgracia para nosotros, y sobre todo ver que frena y se priva del trato sexual. Ajá. O sea, la tercera señal es abstenerse, que sea una persona íntegra, pero sobre todo de los placeres corporales. Ajá. Aquí, a ver, díganme, Yohanan Amadvil. Era célibe. Ajá. De hecho, ni siquiera utilizaba ropa cómoda, Ajá. De ropas de animal. sino ¿cómo se llama? Pieles. De pieles, de piel. Pero esa piel es rasposa. Piel de camello. Ajá, piel de camello. ¿Han sentido la piel del camello? No. Rasposa. Cuando te haces puedes eso, bañar como estropado no, con ella. tenerla encima provoca, o sea, el verdadero profeta huye, menosprecia, se abstiene de todos los placeres. Entonces, cuando veían a Yohanan, hace milagros, no habla en contra de la Torah, y aparte mira cómo vive. ¿Qué se echa su carnita? No. ¿Dice que comía? Miel, Pero sí, ahora los langostas profetas de ahora, ¿no? Que quieren que los traten como reyes y les ponen así toda clase. Los mejores hoteles de 5 estrellas. Ah, sí, porque si va para allá para que te profetice, no, págame viáticos, y todo eso. Oye, Bueno, té. no, un verdadero profeta diría, no, a mí dame un pan y agua ya, con eso. Pues demuestra que con condición. Me acuesto en el suelo. Ajá. Dice, Hashem se vale de esto para exponer a los falsos profetas a la vergüenza pública, a fin de que de veras busquen la verdad, a fin de los que de veras buscan la verdad puedan hallarla y no oyeren ni se descarríen. Sedequía hijo de Masía y Ahab hijo de Colaía
se jactaron de haber sido verdaderos profetas. Lograron persuadir al pueblo a que les siguiera, hablando como si fueran profetas, pero no dejaban entre tanto de buscar placeres bajos y trato sensual, cometiendo adulterio con las mujeres de sus compañeros y de sus secuaces. Es una historia talmúdica. Estas personas hicieron milagros, no hablaban en contra de la Torah, buena doctrina, pero pues decían, oye, por acá, y ya se metían con una mujer acá, ya se metían con otra mujer acá. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta tiene que abstenerse de los placeres, comida, tactos y todo. Tampoco. No, podría tener una esposa, pero Estar más dedicado al estudio de la Torah. también, o sea, no era una persona que estuviera con su esposa todos los días, sexualmente hablando. Entonces, no. ¿Tiene que abstenerse o no? Sí, Sí, abstenerse, sí, pero no dejarlo completamente. O sea, el primero también no es. ¿Moshe tenía esposa, sí o no? Sí. Sí, era un verdadero profeta, pero dice que la dejó un poco porque se abstenía de los placeres. ¿Sí? Por eso su papá, su suegro se la llevó. Ajá. Entonces, mujeres, si van a ser esposa de un profeta, él no va a cumplir mucho con su deber de ona. Otro ejemplo es Teudas, ¿no? También lo narra el libro de... No me acuerdo si de... Hechos, ajá. Teudas. Igual fue un falso profeta. Un falso profeta que de hecho le seguían varios, como 400 hombres le seguían, dice ahí la escritura. Entonces vamos 3. ¿Sí lo van anotando? Ajá. Primera, ¿cuál es? Milagro. Tiene que haber un milagro visible. Segunda, No hablar en No hablar contra la Torah. buena doctrina. Tercera, Abstenerse de los placeres. No ¿Sí? tener ningún No tipo de no relación, privarse. ni aunque tenga esposa, ni uno. Ni, y también ahí entra Rabí Joshua, ¿ah? Así es. Que pues como dice ahí, vino primero uno, como dice, Yohanan vino sin comer ni beber, y dijeron, demonio tiene. Ahí voy a lo que decía Yohanan. ¿Puede ser que un verdadero profeta sea verdadero profeta y que el pueblo no lo valide? Sí, sí puede pasar. Sí se puede pasar. Sí, porque les mandaba... Puede pasar. El caso de Jeremías, por ejemplo. Él hablaba, incluso un rey le dijo, lo mandó a un pozo, y nadie del pueblo le creía. Un siervo. Pero tenía todas las pruebas, había hecho milagros, hablaba, no en contra de la Torah, se abstenía de los placeres, y otros que vamos a ver más adelante, cumplía todos los requisitos de profeta, pero el pueblo se descarrió y no lo escuchaba, y no lo validaban como profeta. Entonces sí puede ser que hay un verdadero profeta, pero que sin el pueblo no lo valida. Y eso también sucede con Mashiach. Hizo pruebas, milagros, prodigios, y al final la Pero demuestra que es un profeta como tal, pero el pueblo no lo valida. Pero eso no le quita. Por eso dijimos, el pueblo ratifica, pero no es de que porque el pueblo diga, ya, es profeta. No. Nosotros reconocemos nada más, aceptamos. ¿Sí? A ver, 21. Quisiera leerte lo que dice Mateo 24 y versículo 23. Dice así: si alguno les dice en entonces, miren, allí está el ungido, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿por qué? Porque nos da la primera señal de autenticidad. Entonces, por eso nos dice, cuídense ustedes de los falsos profetas, porque puede pasar varias de las pruebas, pero si no pasa todas, entonces no es un verdadero profeta. Hoy llevamos 3. La siguiente semana continuamos con otros más. ¿Cuántos filtros son? Todavía no he terminado el estudio, así que no sé de cuántos voy a hablar. Todavía no sé de cuántos voy a hablar yo. Pero
Por lo menos hoy ya tenemos 3, ¿sale? Y por favor que los escriban porque todo esto va a servir. Vamos a hablar de los niveles de profecía y esta clase es básica para los demás. Por ejemplo, pero uno a veces tiene la culpa y te lo voy a decir por qué. Cuando nosotros iniciamos en este camino de la escritura de la Torá, como no sabíamos y todo, pues escuchábamos. En aquel entonces, cuando nosotros escuchamos de un rabino, no sé si tú lo conociste, se llamaba Julio Dam. Él es paraguayo y extendió mucho esta doctrina de las raíces. Pero él sí nos dijo, me acuerdo que estábamos allá en la Keilah con el Ros Gabriel y lo contactamos. Y entonces cuando él nos dice que había requisitos para venir acá, le dijimos que sí, que cuáles eran los requisitos, porque se le iba a pagar viáticos, el viaje y todo. Y nos dijo, pues yo también sí quiero un hotel, 5 estrellas, porque traigo toda mi literatura, porque traía un libro que se llamaba Jesús fue los domingos Sí, Jesús fue un niño cristiano que iba todos los domingos a la escuela. Y estaba muy fuerte, en ese entonces el rabino Julio Dam estaba muy fuerte en la doctrina. Y entonces nosotros como comunidad dijimos sí aceptamos todo lo que usted nos diga en 5 estrellas. Me acuerdo que lo íbamos a Cualiderín y todo eso. Bueno, para no ser descansada, después contactamos al rabino Abner Ben Yehuda. Cuando nosotros vamos con él y decimos, ¿sabe qué, rabino? Queremos la enseñanza porque así queremos aprender Torah. ¿En qué hotel quiere que nosotros los hospedemos? Porque ya habíamos tenido la experiencia con uno antes. Y nos dijo, en una casa. Pero de veras, sí, con que ustedes me den una cama y todo. ¿Y en qué restaurante? Porque el rabino Julio sí nos dijo, me van a llevar a la Polanco, me van a llevar a las librerías, me van a llevar allá con los judíos para conocer aquí México. Y entonces el rabino como nos quedó esa experiencia, le dijimos en qué hotel, qué restaurante quiere, a dónde pasamos por usted, está el transporte. Y dijo, nada, solamente con que ustedes me den en dónde llegar y comer, con eso me basta. Entonces uno también tiene... Ese rabino era israelí, ¿no? Bueno, sí, y el otro era paraguayo. Entonces ahí sí nos da, porque nosotros pues nos impresionamos y de verdad que pues hicimos todo lo que nos dijo. Y aparte nos dijo, esa ocasión fue el Rosh Hashanah, a puro Roshin nos dio una verajá con los matrimonios y nos dijo, vamos a orar por ustedes, pero eso sí va a ser la sedaka, y sí, lo hicimos nosotros. En ese entonces estaban More Crespi y todos ellos, y fueron solamente puro Roshin para poder hacer lo que les dijo. Entonces, no hablo mal de él, pero a lo que yo voy haciendo esto es que pues uno también hace que ellos precisamente, pues exactamente, ay, el rabino Julio Dam y todo, y pues cómo, ¿no? Pero ahí está. Y no solamente cuestión de los profetas, también es cierto que el servidor, por eso Rabbi Yehoshua dijo, y tenemos que tener bien en cuenta, el que quiera ser mayor, el que ser servidor, o sea, tenemos que servir. Y también decía cómo se tiene que tratar a las personas que vienen anunciando al Mashiach. Eso es lo que vamos a ver de tratas en la próxima semana. Un poco de profecía, pero también del otro lado. Y eso es en el libro de la Didaje. Bueno, con esto voy a terminar. La próxima